Cuando dejas de reaccionar, empieza el verdadero cambio. Y si te dijera que el mundo no cambia cuando hablas más fuerte, sino cuando aprendes a guardar silencio en el momento exacto, y si el respeto no se gana con gritos, sino con la calma absoluta que solo pueden sostener los que han domesticado su sombra. Hay algo magnético en alguien que no se inmuta, un aura distinta, una presencia que no suplica ni busca atención, sino que simplemente es. Y ese ser, esa estabilidad interna, no nace de la suerte, nace del trabajo interno más profundo que puedas imaginar. Y aquí es donde entra Carl Jung. Jung decía que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. En otras palabras, cada vez que algo externo te afecta, no estás siendo víctima de lo que sucede, sino víctima de lo que no has resuelto por dentro. Hoy, la mayoría vive en modo reacción. Un comentario, un gesto, una ausencia y saltamos, como si nuestra paz estuviera pegada con cinta débil a la opinión de los demás. Pero hay un nivel superior, un nivel al que solo acceden los que han aprendido a no reaccionar. ¿Te resonó este mensaje? Escríbelo abajo y suscríbete para seguir creciendo desde el alma. No se trata de represión, no es contener para explotar más adelante. Se trata de algo más elevado, la observación consciente, lo que Eckhart Tolle llamaría la presencia. Tolle, autor de El poder de la hora, afirma que la mayoría de nuestras reacciones son residuos del ego herido, de la identidad construida a partir del pasado. Y por eso, cuando reaccionas, no lo haces desde tu esencia, sino desde tu historia. Ser inalcanzable es vivir sin que cada palabra, cada gesto o cada ausencia tenga el poder de desestabilizarte. Y eso solo lo logran quienes han entendido el principio básico. No todo merece una respuesta, y casi nada merece tu paz. La mayoría responde automáticamente. Una crítica, y ya estamos justificándonos. Un mensaje no respondido, y ya estamos creando historias mentales. Pero los que han desarrollado su centro no responden porque no les importe. No responden porque su prioridad es su paz mental. Carl Jung lo explicaba desde su concepto de la sombra. Todo lo que reprimimos, el miedo, la necesidad de validación, la inseguridad, el deseo de agradar, se convierte en sombra. Y esa sombra, cuando no es integrada, se proyecta hacia afuera. El resultado, te conviertes en una antena reactiva, captando cada microseñal que amenaza tu falso yo. La solución no está en evitar el mundo, sino en observarlo sin identificación. Allí entra otro autor clave, Byron Katie, quien enseña el proceso de The Work, cuestionar los pensamientos que generan nuestras emociones. No es lo que sucede, es lo que piensas sobre lo que sucede, lo que te duele, diría ella. Y esa frase encaja con precisión quirúrgica en este punto. La verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en dejar de reaccionar a él. La pregunta aquí es, ¿por qué tanta gente vive con el alma expuesta, esperando que el mundo la acaricie en lugar de lastimarla? La respuesta es compleja, pero parte de un error común, confundir sensibilidad con debilidad. La sensibilidad auténtica, esa que no se arrastra ni se suplica, es poder. Es la capacidad de sentir sin romperse, y eso solo se logra cuando dejas de tomarte las cosas de manera personal. Carl Jung sostenía que cuando integras tu sombra, recuperas poder, y ese poder es el que te convierte en una figura inalcanzable, no porque seas altivo o frío, sino porque has aprendido a ser testigo de tus emociones, no esclavo de ellas. Un día, decides hacer la pausa. Aquel segundo antes de responder. Ese instante, donde en lugar de devolver el golpe, eliges observar. Ese es el momento en que el mundo ya no tiene poder sobre ti. Ese es el nacimiento de tu libertad interna. Y aquí es donde otro autor entra con fuerza, Joe Dispenza. Él explica cómo las emociones repetitivas, como la ira, la ansiedad o la necesidad de aprobación, activan los mismos circuitos cerebrales una y otra vez. El cuerpo se vuelve adicto al drama, a la reacción,
al conflicto. Pero cuando tú eliges no reaccionar, estás rompiendo ese patrón químico. Estás reprogramando tu cerebro para elegir la paz antes que el caos. Y eso científicamente te hace más poderoso. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando te vuelves inalcanzable? Sucede que ya no estás disponible para lo que te desgasta. Sucede que las personas que antes te manipulaban, ahora se frustran. Sucede que quienes te daban por sentado, ahora te buscan. Pero lo más importante, sucede que tú te redescubres, esa versión tuya que no necesita responder a todo, que no se explica, que no se defiende, que no se rinde ante lo que no merece su energía. Esa versión que camina, habla y decide desde la profundidad de su eje. Una versión que no grita, pero se impone, que no suplica, pero transforma el ambiente con solo entrar. Una versión que ya no depende de ser comprendida, porque ha comprendido que el respeto más importante es el que se da a sí misma. Y ese es solo el primer paso. Soltar no es perder, es reclamar tu propio poder. Nadie nos enseña a soltar. Nos enseñan a buscar, a luchar, a conservar, a insistir. Pero soltar es un lenguaje que se aprende después del dolor, después de haber entregado tanto que solo queda el eco de lo que fuiste. Y justo ahí, en ese eco, comienza el verdadero despertar. Carl Jung decía que la individuación es el proceso por el cual una persona se convierte en quien realmente es. Y no puedes convertirte en ti mismo si estás atado a lo que ya caducó. El apego no es amor. El apego es miedo disfrazado de necesidad. Miedo a quedarse solo. Miedo a que lo que venga después sea peor. Miedo a que no haya otro mejor. Pero ese miedo es exactamente lo que te mantiene encadenado. Cuando te vuelves inalcanzable, no es porque ya no sientas. Es porque has aprendido que no todo lo que duele merece quedarse. Que hay vínculos que son grilletes y que lo que no suma, resta, y lo que resta se suelta. El autor Mark Manson, en El sutil arte de que casi todo te importe un carajo, lo dice claro: el sufrimiento viene de querer que las cosas sean diferentes a como son. Esa es la raíz del apego. Querer que esa persona sea distinta, querer que esa historia termine diferente, querer que esa versión de ti mismo, la que dio todo, sea suficiente. Pero la verdad más brutal es esta: nada que debas forzar merece tu energía, y mucho menos tu alma. Carl Jung sostenía que el desapego es necesario para encontrarte. No puedes escuchar tu verdadera voz si estás saturado por el ruido del otro. Y aquí viene una frase que atraviesa como daga: no puedes convertirte en lo que necesitas ser si te aferras a lo que eres. Soltar es un acto radical de confianza. Es mirar el vacío y decir: prefiero estar solo y en paz que acompañado y desgastado. Es comprender que el amor, si no es recíproco, no es amor. Es apego, es miedo, es necesidad, pero no amor. Cuando tú sueltas, tu energía se eleva, porque dejas de girar alrededor del otro. Porque dejas de negociar tu valor, y ese cambio se nota. La gente empieza a verte diferente, porque ya no estás disponible para lo que no respeta tu alma, porque ya no estás tratando de demostrar nada. Y esa paz es poderosa. Y esa energía, como dice Dr. Nicole Lepera, autora de Cómo hacer el trabajo, reorganiza las dinámicas que te mantenían atrapado. Cuando tú cambias, todo cambia. Las personas que antes te usaban ya no te entienden. Las que te daban por hecho ahora sienten que te pierden. Y tú empiezas a sentirte completo, sin necesidad de nadie. El acto de soltar también implica soltar versiones de ti mismo. La versión que suplicaba, la que insistía, la que justificaba a quien no tenía excusas, la que se dormía con ansiedad porque no podía aceptar que ya no la eligieran. Esa versión no era débil, era una versión herida, confundida, esperando que alguien la salvara. Pero nadie viene a salvarte, nadie, excepto tú. Y aquí es donde la psicología se cruza con la espiritualidad. Jung mismo lo decía: el encuentro con uno mismo significa primero el encuentro con la propia sombra,
y tu sombra te dirá que te vas a quedar solo si sueltas. Te dirá que nadie más te querrá, que te arrepentirás, pero no es verdad. Esa es la sombra temblando, porque sabe que, si sueltas, ya no la necesitas. Y ese es tu mayor poder. Otro autor imprescindible en este viaje es Gabor Maté, especialista en trauma. Él explica que el apego disfuncional viene muchas veces de nuestra infancia, que aprendimos a amar desde la carencia, desde el miedo, desde la idea de que hay que hacer todo para no ser abandonados. Por eso insistimos, por eso nos cuesta soltar, porque el abandono que tememos no es el del presente, es el eco de uno más antiguo, uno que nos enseñó que si no damos todo, no valemos nada. Pero eso fue una mentira que heredamos, no una verdad que elegimos. Soltar es, entonces, el acto supremo de madurez emocional. Es el momento en que eliges tu paz sobre tu apego, en que entiendes que, si algo no te elige de forma clara, no te merece. Y no porque seas superior, sino porque te estás empezando a respetar. Y ese respeto, esa decisión de no volver a entregarte, donde no hay reciprocidad, esa es la antesala de volverte inalcanzable. Porque ya no estás accesible para lo que te rompe, porque ya no estás disponible para quien te resta. Y porque has entendido algo que cambia todo, no necesitas perseguir lo que es tuyo. Lo que es tuyo se queda. Ahora, hazte esta pregunta brutal. ¿A qué o a quién te estás aferrando sabiendo en el fondo que ya no está contigo? Y la respuesta, por más incómoda que sea, es la llave. Porque si tienes el valor de aceptar lo evidente, tienes el poder de comenzar de nuevo. Y cuando sueltas, algo pasa. Respiras diferente, te miras diferente, y sin darte cuenta, comienzas a caminar con más firmeza. Y el mundo lo nota. Cuando callas, el mundo te escucha diferente en un mundo que premia la velocidad, el ruido, la exposición constante. Callar es una revolución. Y no cualquier tipo de revolución. Es una revolución silenciosa, estratégica y profundamente poderosa. El silencio no es vacío, el silencio es contención, es inteligencia emocional, es soberanía. Carl Jung afirmaba que el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta, y mirar hacia adentro requiere silencio. No el silencio sumiso de quien se resigna, sino el de quien observa, calcula y decide desde la profundidad. Porque cuando aprendes a no reaccionar y a soltar, te das cuenta de que lo siguiente que debes conquistar no es el otro, es tu palabra. ¿Qué parte te tocó más? Coméntalo y suscríbete a Historias de la Mente para no caminar solo. Cada vez que hablas sin necesidad, pierdes poder. Cada vez que revelas tus intenciones a quien no te ha demostrado lealtad, entregas tu estrategia. Cada vez que te explicas a quien ya te entendió pero no le importas, te desgastas. Y en ese desgaste se va tu energía vital. El silencio bien usado no es ausencia, es presencia amplificada. La energía de alguien que no se justifica, que no ruega, que no suplica, es magnética. Las personas verdaderamente inalcanzables han entendido esto, que mientras más reservas tu energía, más proyectas. Y que mientras menos te explicas, más se preguntan por ti. En su teoría sobre la sombra y la individuación, Jung dejaba claro que la verdadera autoridad interna se expresa en cómo eliges actuar cuando nadie te está mirando. Y muchas veces el mayor acto de poder es no decir nada, no porque no tengas que decir, sino porque no necesitas decirlo para afirmarte. En el libro Las 48 leyes del poder, Robert Greene lo pone sin filtros. Diga menos de lo necesario. El poder se refuerza cuando se mantiene un aire de misterio, y es ahí donde la palabra se convierte en recurso escaso. Y todo recurso escaso genera valor. Las personas que callan con intención no son tímidas, son conscientes de su impacto, y saben que hay frases que deben quedarse en el pecho, porque en la boca equivocada se deforman, y porque el poder real no se grita, se respira. La autora Sharon Salzberg
experta en meditación y atención plena, lo dice claro: el silencio es la puerta a una mente estable y a un corazón libre. Y cuando tu mente está estable, y tu corazón no está contaminado por expectativas externas, tu poder se vuelve inquebrantable. Entonces empiezas a notar cosas, que no necesitas avisar cada movimiento, que no tienes que justificar cada no, que no estás obligado a explicar tu paz, y algo empieza a cambiar. Ya no buscas ser comprendido, buscas ser real, ya no exiges espacio, simplemente te lo das. Ya no quieres ser el centro de nada, porque ya estás en tu propio eje. Cuando priorizas el silencio, cuando eliges la observación sobre la reacción, cuando usas tus palabras con precisión quirúrgica, tu aura cambia, y la gente lo nota, porque el mundo no está acostumbrado al misterio. Está entrenado para consumir excesos, exceso de información, de opinión, de drama, pero tú ya no estás ahí. Tú estás en otro nivel, uno donde no necesitas ser el más ruidoso para ser el más respetado, uno donde tu presencia habla incluso cuando no dices nada. ¿Y qué pasa entonces? Sucede algo curioso. Te vuelves más atractivo, más interesante, más impredecible, y eso incomoda a muchos, pero fascina a los que realmente están a tu nivel, porque ser inalcanzable no es ser inhumano, es ser selectivo, es elegir dónde, cuándo y con quién mostrar tu alma. Es entender que tu historia no merece ser leída por ojos que no saben interpretarla, y que tu energía, si no es cuidada, se convierte en alimento para quienes solo quieren consumirte. A partir de ahora, todo cambia, porque no solo has dejado de reaccionar, no solo has soltado, ahora sabes callar, y ese, quizá, es el mayor acto de poder. Carl Jung lo llamaría integración completa del yo. La versión que ha mirado su sombra, ha hecho las paces con el dolor, ha soltado lo que no era suyo y ahora habita su cuerpo con total presencia. Así que hazte esta pregunta, ahora que lo has entendido todo, ¿qué versión de ti aparece cuando ya no necesitas explicar quién eres? Porque esa versión, esa es la que el mundo necesita ver. Y si esto te resonó, si sentiste que por fin alguien puso en palabras lo que llevabas tiempo sintiendo en silencio, te invito a que te suscribas a Historias de la Mente. Aquí seguimos hablando de lo que nadie quiere tocar, pero que tú ya estás listo para transformar. Suscríbete a Historias de la Mente, la transformación comienza contigo.